Bueno, andan por ahí. Yo estoy acá. Bien. Yo también. Genial. Bueno, entonces, el informe. El informe estaría genial, digamos, que ustedes lo piensen ya. No sé si tienen experiencia leyendo papers en algunas otras materias. Digamos, más allá de la cuestión de que son en inglés, la mayoría de todo eso, seguramente en castellano es probable que hayan tenido acceso a algún paper, algún trabajo de ese estilo, ¿sí? Entonces, Sí. piénsenlo en términos de cómo está estructurado un paper, que en general tenemos, bueno, a ver, voy a buscar alguno por acá, a ver si tengo alguno. A ver, el material de lectura. Bueno, acá tenemos uno de transferencia horizontal, ¿sí? Más allá de que está en inglés, ahora no nos vamos a centrar en eso, ¿sí? Bueno, esto es un review. Los reviews son, un review es una revisión, ¿sí? Es como un trabajo que en realidad no es que hagan un experimento concreto, sino que es una síntesis de varios experimentos que se vienen haciendo y es lo que en otras áreas, en las más sociales o eso, lo llaman el estado del arte. Yo pensé que les estaba compartiendo, ahora me doy cuenta de que no. ¿En qué estado está este tema en este momento? ¿Sí? No, pero no es lo que tengo que compartir. Es como decir, bueno, en este momento lo que se sabe de este tema es esto, ¿sí? Entonces En esto... algunas materias se puede presentar como seminario eso. ¿Cómo? Que en algunas materias se puede presentar como seminario eso, mientras sea Bueno, propio, o sea, hacer uno que rejunte todo lo que hay hasta el momento. exactamente, ¿sí? Es hacer una revisión, una lectura de un determinado tema, decir, bueno, esto es lo que se sabe, así está la situación en este momento, y pensarlo un poco. A diferencia de lo que es una publicación original, que una publicación es decir, bueno, hicimos este experimento y nos dio estos resultados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que es un review, está separado por temas, ¿sí? No es tanto la estructura de un paper, sino que directamente, o sea, tenemos esta parte, digamos, que se llama, tenemos el título, después tenemos los autores, después tenemos un breve resumen, ¿sí? Que se llama abstract en inglés, pero lo que quiere decir es eso, que es un resumen, donde los autores te dicen, en este trabajo vamos a hablar de tal cosa, ¿sí? Muy breve, muy sucinto, fíjense que es apenas un parrafito. Si fuera un trabajo original, dirían, hicimos tal experimento y nos dio tal resultado, ¿sí? Y entonces uno ya sabe si le interesa después leerlo y profundizar o no. Después tenemos una introducción, que es lo que nos pone en situación, digamos, nos explica más o menos de qué se trata la cosa. Y después, en este caso, mecanismos de transferencia horizontal de genes, está separado por temas, cómo se detecta la transferencia horizontal de genes, qué rol ha tenido la transferencia en la evolución, ¿sí? Bueno, y así, varios temas. Y vamos a ver cómo está ordenado esto. Después viene perspectiva, por ejemplo, ¿sí? Que es un poco pensar qué es lo que viene, qué es lo que se viene, dado cómo están las cosas ahora, cómo va a ser la situación en el futuro, qué cosas se van a estudiar, en qué cosas se le va a poner mayor atención. Y después la bibliografía, que si se fijan, aparece, bueno, vamos a checarlo un poquitito.
En algunos aparece por orden alfabético, en otros por orden de aparición. Pero siempre tiene como la misma estructura, ¿sí? Tatum y Lederberg, por ejemplo, son los autores en este caso. Después viene el título, ¿sí? Después el journal, la revista en la que se publicó. Y después una serie de números que tienen que ver con, en este caso, el volumen número 53, las páginas y el año, ¿sí? Hay distintos, dependiendo, cada revista tiene una forma un poco distinta, a veces el año se pone primero los autores, después el año, después el título y después la revista de las páginas. Es lo que más varía por ahí es la posición del año de publicación, pero bueno, independientemente de todo eso, siempre se ordenan de la misma manera, ¿sí? Entonces, esto a nosotros nos permite poder hacer lecturas sencillas y que siempre esté más o menos la misma información. Esto obviamente es un trabajo muy viejo, pero los trabajos que son más nuevos, hay un identificador que se llama DOI, que acá no lo están poniendo. Que son los digitales. Que son todo lo que ya se hizo en la era digital, tienen identificadores digitales, no me acuerdo exactamente qué quiere decir cómo es la sigla, digamos, pero es algo como Digital, no sé qué, Identificator. No, acá no están, bueno. Pero no usar el link hoy en día también. Se pueden usar los links muchas veces, pero digo, o sea, cuando uno ordena la bibliografía es muy importante que esté bien ordenada, ¿sí? En general en los papers se citan papers, ¿sí? Y se citan de esta manera. Pero nosotros muchas veces podemos citar libros, en cuyo caso hay que poner la editorial, por ejemplo, ¿sí? Y en general cuando se citan libros se ponen las páginas, porque si yo tengo un manual como el Brock, que tiene no sé cuántas, pero pongan 1500 páginas, está en el Brock. Ah, sí, bueno, pero ¿dónde? ¿Dónde todas esas 1500 páginas? ¿Sí? Entonces, cuando ponemos un libro, siempre es muy importante citar las páginas del capítulo, de dónde exactamente dentro del libro se sacó la cita. ¿Sí? Entonces, este dato que tienen acá, que es el de las páginas, en los libros es particularmente importante que lo pongan. Y la editorial, ¿sí? A veces es un poco difícil y un poco confuso cuando, por ejemplo, tenemos el origen de las especies, ¿sí? Bueno, el año que tenemos que poner es el de publicación original, que es 1858, ¿sí? Pero bueno, las páginas, la reedición que estamos leyendo nosotros, a lo mejor es un libro que se reeditó en, no sé, 1970 o en el 2014, ¿sí? Y entonces, bueno, hay que poner algún dato adicional de la edición, la reedición, bueno, algunas cositas más. Pero bueno, básicamente siempre es el mismo orden. Primero los autores, después puede venir el año o el año puede venir al final, el título, en el caso de un libro, el título del capítulo, ¿sí? Y el título del libro. En el caso del libro va a ir la editorial. En el caso de los papers va a ir el journal, ¿sí? Pero siempre tiene que estar ordenado de la misma manera. Y en algunos artículos que están directamente en internet, como decía Brenda, se puede poner en internet, o si lo sacan de un sitio, por ejemplo, no sé, tal, ¿no? Es importante no citar cosas como Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia hoy en día está muchísimo más curado y en general los artículos de Wikipedia están un poquito mejor. Igual tienen un montón de sesgos eurocéntricos y un montón de cosas más. Por ejemplo, yo que reviso mucho cosas sobre plantas nativas, todas nuestras plantas nativas aparece como, bueno, son invasoras, no sé, sí, entonces están súper sesgados por
Europa y el hemisferio norte, entonces, bueno, hay que revisar bien, digamos, esas cosas. Hoy en día o sea, ¿cómo sabemos si un artículo de Wikipedia es más o menos serio? Bueno, viendo, por ejemplo, si tienen justamente referencias. A ver, vamos a buscar un artículo de Wikipedia. Acá. A ver si yo comparto mi pantalla completa, por ejemplo. Profe, le cuento algo antes de que me olvide. Vale. Mientras está buscando. ¿Sabe que le encontré a mi directora que tenía ganas de que vaya? Ajá. Que tenía ganas de ir. Me dice que sí, que venga. Y me dice que dentro del museo, que yo los vi, hay 6 microscopios. Ajá. Que están buenísimos. Son muy parecidos a los que tenemos en la universidad. Creo que son un poquito más viejos nada más, pero que están en funcionamiento. Y que si vamos o querés ir y querés ir con un grupo, con nosotros o con lo que sea, tenés a disposición esos microscopios. Bueno. Así que está re bueno Habría eso. que ver a hacer qué, digamos, ¿no? Habría que pensar eso, pero... Y tenemos un arroyo ahí que está bastante bueno. Uh-huh. Y no sé, quizás usar. Se puede tomar una muestra y chusmear un poco, que hacer Sí, una tinción de grama, algo de eso. sí, no sé. Pero bueno, le cuento antes de que me olvide porque después me voy a olvidar o se me va a pasar. Genial, Así que, buenísimo. Gracias, Lucas. no, por Vamos favor. a ver cuándo podemos organizar algo o alguna cosa de eso. Bueno, ven, por ejemplo, esto de esta mariposa, la mariposa espejito, ¿no? Está súper completo, eso ya nos da la pauta, cuando algo está tan completo y con tanto dato, nos da la pauta de que lo estuvo haciendo alguien que sabe bastante, ¿sí? Nos ponen sobre cotejo sexual, feromonas, un montón de cosas. De todos modos, no es suficiente, pero fíjense la cantidad de referencias que tiene este artículo, ¿sí? Es un montón. Entonces esto nos da la pauta de que es un artículo bastante serio dentro de lo que es Wikipedia. De todos modos, siempre que sea como el puntapié, como para después seguir ampliando, ¿sí? No les digo no lo usen, pero no es una referencia para hacer un trabajo, nunca, ¿sí? Siempre es como el puntapié para después decir, bueno, a ver esto que me interesó, a ver dentro de los artículos que están acá linkeados, me interesa, bueno, ver esto, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Sí? La red list de las especies amenazadas del 2020, qué sé yo, no sé. O, fíjense, acá está el DOI que les decía hoy, ¿sí? Esto que aparece en muchas de las publicaciones más modernas, siempre es un identificador que nos permite rastrear y es como una huella digital única, digamos, ¿sí? Que nos permite rastrear el artículo para poder llegar. Pero bueno, digamos, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, qué sé yo, hay evidencias de un complejo de especies miméticas dentro de todas estas especies, no sé, ¿no? Entonces, esto me interesaba verlo, voy a buscar este concreto y si quiero usarlo como bibliografía, me baso ya directamente en este artículo y no Wikipedia, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro de lo posible, traten de manejarse siempre con artículos que no sean de Wikipedia. Tienen, si en algún momento necesitan, hay dos cosas que les recomiendo, digamos. Una es, a ver, no me entran todos los marcadores acá. Tienen el Google Académico, que es un buen lugar, digamos, donde buscar todo lo que es justamente artículos académicos. Vamos a buscar otra vez esta mariposa, por ejemplo. Creo que era así la especie. Si no me equivoco. Y entonces acá, cuando ustedes buscan dentro de lo que es Google Académico, le escribí mal, a Graulis Vanilla. Les va a aparecer artículos académicos, ¿sí?
Y dentro, servidor, por ejemplo, Cielo, es un servidor donde hay muchos artículos que están en castellano o portugués, porque se utiliza mucho en Latinoamérica. Entonces acá pueden encontrar bastante información de especies nuestras, y aparte en castellano, ¿sí? Así que si necesitan complementar información, estos buscadores están buenos. Por ejemplo, bueno, esta es la mariposa espejito, que es una mariposa que se cría dentro de las pasifloras. Entonces, bueno, la defensa de Passiflora cerulea por hormigas reduce el número de huevos de la mariposa, pero no el daño que produce la eruga, bla. Bueno, acá pueden encontrar bastantes artículos. Y muchas veces estos artículos no son, bueno, Cielo en general son gratis, los artículos. En general pueden acceder gratis. Pero hay muchos artículos que no. Todo lo que es, a ver, seguramente no es gratis. Esta revista no tiene casi nada gratis. Entonces, si yo acá me ponen un resumen y si quiero bajar un PDF, a ver, no me digas que justo está entero. Ah, justo está entero. No, no está entero. Si quiero bajar el PDF, ven que dice purchase, comprar. O sea, ¿sí? No me lo va a dar. Me dice pagar, y pagar son a veces $40 cada artículo, ¿sí? No es barato. Entonces ahí, buscando el identificador ese, el DOI, que a veces lo pone medio escondidito justamente, puede estar medio acá abajo. ¿Dónde está? Ah, no, acá está. Acá. Esto lo pueden copiar. Y tenemos esta otra página, que es como una especie de Pirate Bay científico, que se llama Sci-Hub, donde pueden pegar el DOI y les baja muchos papers. No están todos, porque hay algunas cosas que son como muy locales nuestras y eso que no están disponibles, pero este lugar es un sitio importante, digamos, para que puedan bajar información de artículos que en general se pagan y son caros, ¿sí? Nati, ¿tenés para pasar el link de Sci-Hub? Porque tengo entendido que va cambiando. Sí, va migrando. Bueno, le agregamos en la línea de tiempo está Alexandra Elbakian, que es una de nuestras heroínas, que es la mina que inventó este sitio. A ver, esperen que lo pego en acá. Es como fútbol libre, pero de ciencia. Claro. Ahí se los puse en el... Gracias. Estoy en la época de la tesis y me viene también eso. Ay, bueno, es que... No lo encontré. Claro, es que va cambiando, sí, cada tanto hay que buscarlo, porque son, bueno, como toda esta gente perseguidos, como casi criminales internacionales, ¿sí? Tenemos un problema con ese tema. Que en realidad los criminales son las editoriales de las revistas científicas que se quedan con todo. Le cobran al que publica, le cobran al que lee. Sí, son unos... No hacen nada. Sí. Y lo cobran único carísimo, es súper excesivo. Negocio terrible. Bueno, fíjense que este paper, por ejemplo, que no tiene la forma de paper con sus columnitas y todo, porque es un manuscrito aceptado. Esto quiere decir que lo mandaron a la revista lo aceptó en términos generales, es probable que les pidan algunos cambios en el medio, pero ya está en términos generales aceptado, pero es como una especie de borrador.
Em, entonces, por eso tiene como esta forma medio, como más casi como si fuera un documento que hacemos nosotros en casa. Pero bueno, acá está el abstract, entonces, el resumen. Están las palabras clave, que a veces nos piden, a veces no, ¿sí? Y después tenemos una introducción donde nos pone el tema sobre lo que ellos de lo que van a hablar y los antecedentes que hay. Después viene la parte de materiales y métodos, que es donde explican qué se hizo y cómo se hizo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los insectos, dónde los juntaron, cómo los juntaron, a qué hora del día, si los criaron en laboratorio o no. Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con eso. Después, por ejemplo, cómo se hicieron las observaciones al microscopio, ¿sí? Si se hicieron disecciones de, no sé, los ovarios de las mariposas, cómo las tiñeron, cómo hicieron los preparados, cómo hicieron los preparados para microscopía electrónica, bueno, todas esas cuestiones y después resultados. Es otra vez más o menos siguiendo el mismo esquema, perdón, el mismo esquema que en materiales y métodos. Pasamos al resultado. Bueno, de las observaciones al microscopio, el resultado, observamos tal cosa. De las, no sé, la colecta de huevos en la planta, resultado, encontramos que hay un promedio de tantos huevos por planta. No sé, ¿sí? Lo que sea que hayan estado viendo, todo eso los resultados. En general suelen ser muy concisos, y acá es la parte donde van las imágenes de los resultados. Y después viene como el cierre. Acá, que puede ser discusión o conclusiones, o discusión y conclusiones, a veces está junto, a veces está separado. Vamos a ver cómo están acá. Y agradecimientos. Bueno, acá no hay conclusiones, por ejemplo, ¿sí? Directamente agradecimientos y después las referencias, que es la bibliografía. La diferencia entre discusión y conclusiones. Bueno, eso es como bastante personal. Hay mucha gente que le gusta siempre como poner conclusiones. A mí me cuesta mucho concluir. Y me gusta más discutir. Es como va como con mi personalidad. Mucho mejor. A ver, la conclusión es como un cierre. Es como ponerle un moñito a lo que hicimos, ¿sí? Lo que pasa es que a veces es medio difícil concluir, porque en ciencia siempre tenemos un resultado y siempre es más las preguntas que nos abre que las respuestas que nos da. Entonces a mí por eso me pasa que me cuesta mucho concluir. En general la gente que hace conclusiones lo que hace es como volver a hacer un resumen a modo de cierre, ¿sí? Por ejemplo, conclusiones. Bueno, encontramos que la cantidad de huevos fue alta en relación con lo esperado, según lo que se había leído en bibliografía previa, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Supongamos que en papers anteriores habían dicho que encontraban 5 huevos por planta y ellos encontraron 10 huevos por planta, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como un punteíto, muchas veces se hace así como un punteíto a modo de conclusiones, donde se hace como un resumencito de los resultados. La discusión sería una manera de reflexionar sobre esos resultados pensando en por qué se pudieron dar, cómo continuar las investigaciones. Por ejemplo, la diferencia así entre lo que les decía recién sería discusión.
encontramos más huevos de lo esperado en relación con lo que se encontraba por bibliografía anterior. Creemos que esto puede deberse a que las colectas se hicieron en febrero y no en noviembre, porque la mayoría de los estudios se hacen en primavera, cuando todavía no hay tantos adultos poniendo huevos, y nosotros lo hicimos más tarde, que cuando ya suponemos que hay más cantidad de adultos en actividad, bla, 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 bla. Y todo queda en el terreno de la suposición, todo queda en el terreno de cómo seguir, lo que tenemos que probar, qué sería lo siguiente que tendríamos que ver, los datos que nos quedan por corroborar, ¿sí? ¿Se entiende? Es como una especie de reflexión respecto de los resultados, que tiene una parte que es como más especulativa, y que a veces, digamos, o sea, tampoco hay que irse a especular y especular por especular, ¿sí? Pero sí que le da como una vueltita de tuerca al resultado sin ser en sí mismo algo que podemos afirmar categóricamente. ¿Se entiende? Bueno, eso en algunos lugares lo presentan como conclusiones, en algunos presentan discusión, a veces lo ponen junto, a veces lo ponen separado, puede ir de distintas maneras, eso es bastante personal, pero tiene que haber algo que sea como una especie de cierre después de los resultados, ¿sí? Entonces, más o menos piénsenlo con esta estructura al informe, que es, bueno, la introducción sería poner en contexto un poco de qué se trata la materia, ¿sí? Por qué hacer ciertos experimentos, esto que hablamos bastante al principio, que es decir, bueno, para poder estudiar los microorganismos que son tan pequeños, necesitamos realizar una serie de metodologías que nos permitan ampliar la cantidad de organismos que tenemos, para después, y utilizar y aplicar ciertas metodologías para poder observarlos al microscopio, o ver, digamos, cuáles son las reacciones metabólicas que ellos realizan, bla, bla, bla. Eso sería como la parte de la introducción, explicar el porqué, un poco de lo que ya vienen viendo de la materia, ¿sí? Después, en la parte de resultados, ahí sería directamente mostrar las fotos que ustedes ya tienen, que creo que las fueron compartiendo durante todo el grupo, ¿no? De los resultados de lo que fueron observando al microscopio, la comparación del tamaño de las bacterias, los hongos y las levaduras, cada uno de los ejercicios que fueron haciendo, de lo que fueron observando. Bueno, ahí en resultados es todo ese registro de lo que se observó. Y después, bueno, hacer a modo de cierre, de discusión, ¿sí? Puede haber algunas reflexiones, por ejemplo, siempre el ejemplo que les pongo es, se nos contaminó la placa que estaba cerca del mechero, cosa que no debería haber ocurrido. Bueno, eso si hacemos discusión, por ejemplo, podemos pensar, bueno, es probable que como el mechero es un mechero de alcohol y estuvimos trabajando cerca, o la ventana estaba abierta, haya habido corrientes de aire y eso haya hecho que haya habido más contaminación, habría que repetir el experimento en otras condiciones. Bueno, eso, ¿no? Eso sería lo que iría dentro de la parte de las discusiones y conclusiones, si quieren, ¿sí? Y bueno, luego cerrar con una bibliografía que en principio será el libro, ¿sí? Seguramente, pero que ustedes pueden complementar con algunas lecturas adicionales donde, digo, de donde sacan esta información, de, qué sé yo, no sé, cuáles son las bases de la tinción de Gram o distintas cosas. Pueden no solo recurrir al libro, sino buscar alguna otra fuente de información, y entonces todo eso lo ponen en la bibliografía, ¿sí? Y una cosa que está importante, que por ahí para el informe no es tan necesario, pero que está bueno que por ahí lo vayan incorporando, es el tema de los agradecimientos. Eso sí lo van a tener que hacer cuando hagan la tesis. Que no tenga nadie que decirles a ustedes, che, me tenés que agradecer a mí, ¿sí? Vayan pensando, porque
muchas veces los científicos creen que todo lo que hicieron es mérito propio, y en realidad hay un montón de gente que está laburando siempre alrededor de todo eso para que nosotros podamos llegar a hacer algo, ¿sí? Yo me acuerdo con un pesimista que tuve hace mucho tiempo, que no quería poner agradecimientos porque no. Y yo decía, la puta madre, te ibas de vacaciones y yo te cuidaba los bichos y no sos capaz de ponerme los agradecimientos. Ya sé que soy director de todo, pero viste, la verdad es que si no, yo no hubiera hecho un montón de trabajo que no me correspondía, vos no hubieras terminado la tesis, ¿sí? Entonces siempre, bueno, ir pensando, en este caso, por ejemplo, los ayudantes que preparan los materiales, acostúmbrense a agradecer, que nunca sobra, ¿sí? Sí, buen punto. Acostúmbrense a pensar siempre en toda la gente que de algún modo los ayudó, qué sé yo, a su familia, que los apoya, lo que sea. Pero acostúmbrense a incorporar los agradecimientos y obviamente a fulanito que sacó las fotos y la compartió con el grupo, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Hay un montón de gente siempre que está participando y colaborando, y que está bueno agradecer porque no cuesta nada y es un reconocimiento. ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer sobre el informe? No, calculo que se me irá ocurriendo cuando empiece un poco Bien. más. Sí. Bueno. Después otra cosa que tenía la plaquita que hicimos del dedo, que yo no tuve, no sé si las mostraron o no, pero bueno, creció un montón. Yo ya me perdí con cuáles vimos y cuáles no vimos. Es más, nos quedó por hacer el recuento de... ¿Mandaste fotos de eso, Isis? Sí, ya. Bien. Nos quedó por hacer el recuento de, que eso no lo pongan en el informe, porque no lo hicimos, el recuento en la cámara de Neubauer. Que eso si nos dan los tiempos, ojalá lo podamos hacer. Estaría buenísimo. Bueno, el problema que tenemos con la cámara de Neubauer es que no tenemos una propia. Entonces la lleva Carla del laboratorio donde ella trabaja. Pero no está ahí disponible para usarla cuando vengamos. Le tengo que pedir yo que nos la deje, pero bueno, para eso tendría que saber que vamos a tener clases presenciales y toda la cuestión. Pero bueno, le puedo pedir para la semana que viene, no creo, pero para la otra, si vemos que no hay nada de paros y eso, recuérdenmelo porque yo no voy a olvidar, pero que le pida a Carla la cámara de Neubauer y hacemos un recuentito de levaduras. Pero bueno, por ahora no lo pongan en el informe porque no lo hicimos, ¿sí? Perfecto. Pero sí, el resto de los experimentos que todos los que fuimos haciendo, eso. Entonces, título, que en este caso será informe de trabajos prácticos 1 y 2, hagan un solo informe para los dos trabajos prácticos, ¿sí? El laboratorio, autores, la persona que está haciendo el informe, el resumen lo pueden obviar porque es medio redundante, ¿no? Hagan directamente la introducción. Y pasan de la introducción a los resultados, que el resultado es concreto lo que se obtuvo, y después una sección de o conclusiones o discusión y conclusiones, como prefieran, haciendo alguna reflexión, digamos, un pequeño cierre sobre los resultados que tuvieron, y la bibliografía. Y los agradecimientos, antes de la bibliografía. La bibliografía siempre es lo último. Bueno, anotar los procesos en Cielo. O sea, si ustedes buscan en Google Académico, les va a aparecer todo lo de Cielo, lo de todo eso. Lo de Cielo en general está en castellano y tiene que ver en general con resultados más locales. Para lo de micro igual no tiene mucha diferencia, pero sí el hecho de que esté en castellano está bueno. Les súper recomiendo, esto medio como aparte, pero creo que ya se lo he dicho, pero si no, no sé, el canal nacional, el
canal de YouTube del Colegio Nacional de México, que tiene un montón de conferencias súper interesantes. Está en nuestro canal de YouTube. Ah, no, a ver acá. Está en nuestro canal de YouTube. Hay una lista de reproducción linkeada, porque hay un grupo de microbiólogos muy interesante en México. Y a ver, ahora les pego la playlist. Son muy largas porque vieron cómo son los mexicanos, tranquilos, charlatanes. Entonces, las charlas son de 1 hora y media. Pero bueno, más allá de eso, la lista de reproducción se llama Viernes de Evolución en el... A ver, ¿cómo? Quiero copiar el link de la lista entera. Profe, una preguntita. Sí, Los TPs tienen algunas preguntas. ¿Eso lo agregamos también en el informe? sí, pónganlo como una sección aparte, cuestionario o alguna cosa por el estilo. Las preguntas del TP igual son como más teóricas, van a ayudar también para repaso, ¿sí? Porque son como más teóricas. No me acuerdo, era la tinción de Gram, las partes del microscopio, todas esas cositas, ¿no? O sea, las preguntas nos sirven como para dar el contexto. Tal cual, sí. Ok, perfecto. Bueno, ahí les pegué el link de la lista de reproducción. Obvio que no les va a servir ahora porque es como largo, ¿no? Eso, las charlas son largas y lentas y todo, pero se los dejo ahí linkeados porque es un grupo súper, súper interesante, las charlas que hay y todo. Es más, hay una charla de Lynn Margulis en castellano que es un lujo porque era yankee ella. Pero bueno, el tipo que organiza todo eso laburó en Estados Unidos con toda esta gente muy grosa. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena escucharlas esas charlas, por lo menos a quienes les interese la microbiología. ¿Sí? Bueno, eso, ¿sí? Estructura, que sea completo, que esté bien redactado, no lo hagan largo de gusto, ¿sí? No pongan cosas por poner, mejor que esté bien redactado, prolijo, sucinto y eso, ¿sí? Completo. Buenísimo, profe. Si lo pueden hacer en compu, mejor. Si lo hacen a mano, por favor que sea con letra bien clarita. Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier duda igual lo vamos charlando, ¿sí? Genial, muchas gracias, profe. Entonces, Entonces, Gracias, profe. esto todavía no tiene fecha de entrega, o sea, lo vamos haciendo, pero Váyanlo haciendo, dijimos, después del parcial, después de este recuperatorio, entre el 30 y el 6, si quieren, o sea, la semana que viene o a la otra, el 6, 15 días, como para que no se les pegue con el segundo parcial. Igual lo pueden entregar cuando quieran a partir de ahora, digamos, ¿no? Pero el segundo parcial es el 13 de noviembre. Si lo entregan el 6, ya se quedan libres o se les complica mucho. Bueno, intenten el 6, pongámonos el 6. Si no llega, lo charlamos, ¿sí? Pero intenten llegar por el 6 de noviembre, cosa de ya tenemos ahí 2 notitas y si todo se pudre, tenemos algo, de una tablita de que agarramos. Genial.
Final, final, final. Bueno, chiquis. Igual con los contenidos vamos a llegar bastante bien, por suerte. Buenísimo, profe. Nos vemos el lunes. Bueno, profe. Buenísimo. Con quienes vienen el lunes y con quienes no, no. Bueno, profe, Dale. gracias. Muy buena semana. Muy bien. Gracias. Descansen. Chao, Chao. profe, gracias.